y entonces hundían esos galeones, por donde quiera que volteaban los hundían. Y acuérdese que se desató, fue eso prácticamente otra guerra se desató en el mar, pero era que ya había una piquita, aparte del enfrentamiento que ellos regularmente tenían, y tenían desde tiempos inmemoriales, se había acrecentado por el hecho de que Juan, aparte de la rivalidad que ya existía desde siempre, resulta que cuando subió Carlos V al trono español, recordará usted que en ese mismo momento estaba peleando Enrique VIII con su esposa Catalina de Aragón, que era tía de Carlos V. Y luego de eso, entonces a Carlos V lo sucedió Felipe II. Y Felipe II, cuando subió al trono, le tocó prácticamente enfrentarse fue con María Tudor, la que se conoce en la historia como María la Sangrienta. ¿Se acuerda de ella? Bloody Mary. Bloody Mary. A partir de ella se acuñó esa expresión de Bloody Mary. Y resulta que ellos inclusive concertaron un matrimonio, se casaron, María Tudor y Felipe II. Y fue un matrimonio fallido desde todo punto de vista, pues ahí no había absolutamente nada que hacer. Pero una vez que murió María Tudor, llegó Isabel I, la reina virgen. Y el enfrentamiento entre Isabel I y Felipe II fue un enfrentamiento supremamente crudo, muy duro. Y prácticamente ella fue la que autorizó que cualquiera que estuviera al servicio de su majestad tenía la posibilidad recibió permiso, lo que llaman patente de corso, para hundir cualquier galeón español que surcara los mares hacia Europa, llevando el oro que a manos llenas ellos recogían aquí en América. Y entonces, en vista de que eso fortificaba financieramente a España, lógicamente que entonces Isabel hizo todo lo posible para poder contrarrestarlo. Y ahí fue cuando le dio autorización carta blanca a Sir Walter Raleigh, a Sir Francis Drake, a Vernon, ¿a quién más se me queda? Morgan, Vernon, Drake, Sir Walter Raleigh y otros tantos. Eso realmente eran los corsarios, ¿no? Los que tenían algún título nobiliario y que tenían la famosa patente de corso. O sea que esa gente tenía un dominio amparado por el Imperio inglés. Tenían la patente de corso, era precisamente la capacidad que tenía de tener cualquier barco y revisarlo. Y si de pronto era un barco enemigo, pues también de saquearlo y hacer todo lo que usted quiera. Pues resulta que entonces, pero mire Juan, es que la otra cosa es que no, claro. Ella los ennobleció. Claro, tenía que darles título para darles ese poder, ¿no? ¿Usted sabe cómo hizo Sir Walter Raleigh para traerse la bondad de su majestad? Me imagino que en la cama, pues, ¿no? No. Dicen que sí, que ellos tuvieron sus aventuras de cuja que llaman. Pero resulta que entonces no era tanto esas aventuras de cuja, sino que él era muy galante. Y él fue el que en alguna oportunidad la reina iba a pasar por una calle y él le tendió su capa. Ave María, la capa dura. No, hombre, la capa de noble que él tenía, bueno, de noble no, la capa que usaban en aquella época. Sí. Y entonces él le tendió la capa y con ese detalle cautivó a la reina. Y terminó, aparentemente cuenta la historia, parece, entre las sábanas de la reina, Sir Walter Raleigh, tanto que ella le dio permiso para que él fuera quien explotara el tabaco en Inglaterra, por una parte. Por la otra, fue el que impuso los calcetines y le dio licencia también para vender pues lo que conocemos como medias, calcetines, en Inglaterra. Pero bueno, el cuento mío va en esta dirección, Juan, y es que resulta que con esa patente de corso, todos aquellos que
en alta mar se encontraran con un buque español, tenían licencia para atacarlo y apoderarse de el oro que pudieran estar transportando. Y como eso era la constante, hubo épocas, Juan, en que de América hacia España llegaron a salir en un solo día 10 barcos cargados de oro hacia España. Fíjese bien. No, en un día no, en una semana. Hasta 10 barcos cargados de oro que iban hacia España. Y entonces la consigna era que ese oro había que confiscarlo para el tesoro de su majestad Isabel. Y si no se podía robar ese oro, bueno, no digámoslo robar, confiscar. Si no se podía confiscar ese oro, de todas maneras ese oro no podía llegar a España. Y entonces en ese caso era preferible hundir el galeón. Por eso se encuentran tantos galeones hundidos en el Atlántico, cargados con enormes fortunas, entre los cuales uno aquí que siguen peleando por el famoso galeón de San José. ¿Se acuerda? Que es objeto en este momento de... Tiene una fortuna, pues, según... Sí, que es objeto de litigio entre una empresa norteamericana y el gobierno colombiano, y que se siguen haciendo ofertas para venir a tratar de sacar ese galeón que se dice fue uno de los que llevaba uno de los más grandes tesoros que se llevaban hacia Europa. Pero la consigna de esos piratas era que si no se lo podían llevar ese oro para su majestad, tampoco podía llegar a las manos de España. Entonces era preferible hundir ese galeón. Y en efecto eso fue lo que hicieron. Obviamente que al influjo de esta orden de la reina aparecieron muchos otros piratas que no estaban en función de llevarle oro a su majestad, sino del pillaje, así, en ese sentido literal de la palabra, el pillaje, a robar. Y por eso muchos de ellos escogieron como refugio las caribeñas, Jamaica, Bahamas, San Andrés, todos ellos simplemente sentaban sus reales en una isla de estas y constituían un verdadero reino, y eran una isla de piratas. Pero ¿sabe, Juan? La idea a la que quiero llegar es que ese oro que llegó a manos llenas a España, hubo un momento en que inundó de tal forma el mercado europeo que generó un proceso inflacionario que era impresionante. Y esa inflación no solamente se constituyó en la serpiente que se muerde la cola. España terminó mordiéndose su cola y terminó quebrando prácticamente Europa, porque había demasiado oro para comprar cositas y no había cositas para ser vendidas por ese oro. Entonces llegó un momento en que había demasiado oro pero no había que comprar, y todo, absolutamente todo se encareció, porque algo que valía, por decir algo, un maravedí en términos de moneda española, en épocas normales terminaba costando cientos de maravedíes. Yo no sé, Juan, si eso más o menos podría encajar con lo que ocurrió aquí en los años 80, cuando la famosa época de los mafiosos, que una finca que valía 10 millones de pesos terminaba costando 100 millones de pesos, porque tenían demasiada plata, y llegaban y le decían al campesino: ¿cuánto vale esa finca? No, es que yo no la vendo, es que esta es la finca de la familia, pues yo cómo voy a vender esta finquita si en ella hemos crecido todos crecieron mis padres, crecieron mis hermanos, crecí yo, están creciendo mis hijos. ¿Cuánto vale? No, es que no la vendo. Le doy 100 millones por ella. Ah, bueno, venga, pues entonces deme 100 millones y acepto. Y llegó un momento en que se infló el precio de la tierra aquí en Antioquia de una manera desmesurada, pero desproporcionada. Y todavía, Juan, no solo de la tierra. Sí, no, pero quiero ponerlo pues como lo más elemental y lo más gráfico. Pongamos un ejemplo. Un tipo era chofer de una casa, y cuando de un momento a otro resultó rico, cosa pues que era común, entonces él quiso tener ese carro porque era el símbolo de, digamos, de su opresión, con lo que lo mantenían a lo que él estaba amarrado, y manejar
y atender todas las órdenes y todo lo que le dijeran. Tenía que comprar ese carro y fue donde el patrón y dijo, vendan ese carro. Y yo no vendo el carro, ese carro un cariño verdadero. Sí, una familia, ¿no? No se lo vendo. Entonces, simplemente porque él trabajaba en esa casa y se quería llevar ese símbolo, ¿no? Después le ofreció por la casa. Y así. O sea, ese es yo creo que el mayor problema que se presentó aquí en esa época fue precisamente el que mucha gente consiguió mucha plata, pero no sabía qué hacer con ella. Realmente no tenía ninguna idea de negocios, no sabía que era un banco, no sabía que era una internacional, cómo se manejaba la plata, cómo se creaba industria o empleo o alguna cosa, nada. No, era simplemente, Juan, me antojé de esto y lo compro. Así mire lo del mafioso de Cali, ¿no? Que no lo dejaron entrar al Club San Fernando. Mandó construir una réplica del Club San Fernando para él hacer sus fiestas en un club que no era San Fernando, era una réplica sencillamente, pero él necesitaba eso. Porque desgraciadamente esos capitales, ese desmedido, digamos, deseo de acumulación, no solo el deseo, sino también la disponibilidad que tiene de un gran capital y no sabe qué hacer con ella, los enloquece. No. O sea, les crea un trastorno, indudablemente un trastorno de personalidad grave. Y es el hecho de tener que gastar, tener que consumir y sobre todo la creencia de que eso no se va a acabar. Entonces lo tiran y lo reparten a manos llenas como si nada y hacen cualquier cantidad de arbitrariedades. Y naturalmente que quieren adquirir estatus. Porque usted sabe que los movimientos de la sociedad se dan en dos direcciones. En cuanto a la posición en un ambiente determinado, por ejemplo, en lo que se llama la movilidad social horizontal, es desplazarse de un punto a otro mejor, porque hay vecindarios de mayor calidad, digamos de mayor calidad de vida, mejores viviendas, mejores sitios muy cotizados, el dinero está de por medio, lógicamente, cuánto vale esto y vale mucho más que, es decir, aquí en Medellín, por ejemplo, un apartamento en el Poblado valía un platal, muy distinto a una propiedad por ahí en un barrio tradicional o en un barrio marginal. Porque recuérdese que la movilidad social, en cuanto al aspecto horizontal, se da de la siguiente manera. Cuando un tipo digamos, de gente de plata, de gente de un nivel socioeconómico alto, le da por acomodarse en un sitio determinado, aprestigia ese sitio y entonces lo valoriza. Todo el mundo quiere irse para allá. Por ejemplo, Medellín tuvo un barrio muy famoso que fue el barrio Prado, ¿no? Yo vivo en Prado. Después de que Prado, digamos, alrededor de Prado se acomodaron gente que no era precisamente del nivel y además que estaba desarrollando algunas actividades, en este caso la prostitución, arrancaron para Laureles. Laureles se volvió un sitio pues de preferencia para toda esta gente que quería salir del ambiente que había allá en Prado y buscar un vecindario mejor, porque Laureles tenía unas grandes posibilidades debido a que había sido un barrio planeado en contra, digamos, de la forma regular que tenía la ciudad, y porque pues había un hombrecito que era mágico y era nada menos que Le Corbusier, que había ayudado con otros, digamos, creadores, ¿no? Con gente que tenía mucha idea sobre esta cuestión. Pedronel Gómez. Pedronel Gómez, por ejemplo.
Ya resulta que Laureles no se puso tan bien, no ya empezó a llegar mucha gente de clase media o de estratos bajos que tenía con qué comprar, porque allá el departamento hizo unas casitas para empleados. Eso pues indudablemente le fastidia a los ricos. Entonces se acomodaron en el poblado, y hoy el poblado es el que está pues mandando la parada. Pero le voy a contar algo más. Aquí, por ejemplo, los carros comunes y corrientes que llegaban a Colombia eran el carro Ford y el carro Chevrolet, ¿no? La influencia americana, porque la cultura del automóvil realmente se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo pues quería tener carro y movilizarse, transportarse. Pues esa ola llegó aquí. Además, aquí los carros llegaron muy baratos, no digamos, porque había, digamos, el peso estaba muy valorizado. Llegó un momento aquí en Colombia en donde el dólar valía menos que el peso, y en donde era más barato comprar una cajetilla de cigarrillo americano que una cajetilla de cigarrillo nacional. Pues hombre, obviamente que todo ese movimiento es un movimiento que hace que los precios vayan subiendo. Pero yo le termino esta parte de Europa cuando estábamos hablando de la forma como el oro llegó, a Europa y cómo se dio ese proceso inflacionario. Pues resulta que se dice que inclusive los mismos templarios que supuestamente habían llegado aquí mucho antes de Cristóbal Colón en el 1380, y que se supone habían encontrado las minas de platino por la parte sur del continente. Parece que también llevaron muchísimo platino a Europa. Que no sabían qué era el platino ni qué valía. Eso es. Lo consideraron una plata de baja calidad. Y entonces resulta que ese platino obviamente que ayudó a ese proceso inflacionario, y llegó en un momento determinado en que eso contribuyó más a ese proceso inflacionario, de tal forma que Europa se sumió en la pobreza. Había demasiado dinero, pero no había cosas para vender, y los señores feudales, como no tenían mentalidad de burgueses, no producían nada. Los burgueses que acampaban en las puertas fueron los que al final de cuentas pudieron llenarse los bolsillos, porque ellos llegaban y se parqueaban junto a los castillos y les vendían a los señores burgueses lo que ellos necesitaban. Y resulta que los señores burgueses, como tenían ese dinero que procedía de América, pagaban lo que fuera por cualquier cosa, pero en todo caso el pueblo nunca se benefició absolutamente de nada, no se benefició de nada. Pero mire, que ese ha sido un proceso. Acuérdese que inclusive antes ya había ocurrido también con los templarios, cuando acapararon tanta tierra en Europa, tantísima tierra, cuando se convirtieron en los grandes banqueros, que entre otras cosas, no sé si sabía Juan, que ellos fueron los primeros en realizar letras de cambio, y fueron los primeros en expedir los cheques, fueron los templarios. Sí. Y cuando ellos tenían a Europa metida en su puño desde el punto de vista económico y tenían vastísimas regiones que eran sus feudos, pues resulta que en un momento determinado ellos manipulaban el comercio, como les daba la gana, y obviamente que eso también iba en detrimento de la circulación de los bienes, y obviamente que esa circulación de los bienes, para poder hacerlo, dependía del dinero. Entonces el pueblo nunca tuvo el dinero, los bienes circulaban pero dependiendo de las necesidades que tuvieran los ricos y nada más, nunca los pobres no tenían ahí absolutamente nada que hacer, y por lo tanto pues lógicamente que se enriquecían. Pero llegó un momento, Juan, en que ocurrió lo que alguna vez comentó en uno de sus conciertos
Facundo Cabral, ¿no? Juan Comodoro buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Ni más ni menos era esto. Tenían todo el oro del mundo, pero no tenían nada para comprar. Y como no había producción, porque ese dinero estaba acaparado, pues obviamente que las condiciones de vida eran terribles, sobre todo para el pueblo. Después de eso vino la debacle, cuando estábamos hablando pues de los piratas, de los corsarios, pues estábamos hablando de ellos, los que tenían patente de corso. Después de ellos, lógicamente, Felipe II murió. A él le tocó sufrir el gran desastre de la Armada Invencible, que lo cogieron los ingleses y le dieron sopita y seco. Y de ahí en adelante vinieron reyes mediocres en España, y aparte de reyes mediocres, se fue degenerando esa dinastía de tal manera que usted acuérdese de los belfos con cara de cretino, así como científicamente se denominan. Y vino Carlos II el hechizado, vino un Felipe V el melancólico, y así por el estilo. ¿Usted se acuerda, Juan, ese cuadro es Velázquez, el de las Meninas? Sí. Que aparece una infanta con esa cumbamba más grande que vea, hombre, que a ver. Además enanas, hombre, ¿no? Sí, no, claro. Deforme, sí. No, los bufones, la enanita que había ahí deforme sí era la bufona, pero acuérdense que hay una menina junto a ella, una infanta, que esa infanta evidentemente se veía pues lo que llaman prognático, pues la cumbamba muy pronunciada, que es característica del cretino, y se degeneró esa raza, y entonces Inglaterra se montó en el curubito y España se vino abajo. Aún siguió teniendo muchísima tierra, muchísimas posesiones, pero se vino abajo como imperio, mientras que Inglaterra fue subiendo. Pero mire que estos son ciclos que se dan permanentemente. Y en el siglo XX hubo uno que fue particularmente difícil. Después de la Primera Guerra Mundial, que vino pues la gran prosperidad de Estados Unidos, cuando el emporio del acero, con J.P. Morgan, el gran banquero, ¿quién era, hombre, el otro, el del acero, hombre, en Estados Unidos? ¿Cómo era que se llamaba? No, el banquero era J.P. Morgan. Sí, claro. Pero el del acero, pues los reyes del acero eran muchos, ¿no? Era la gente que había... Morgan era el que prestaba la plata. Sí. Para industrializar precisamente ese país, que la revolución industrial llegó ahí en ese momento a Estados Unidos. Estamos hablando de 1891, para darle una cifra exacta. Se dieron esas cosas y entonces aparecieron los reyes del acero, que junto con el petróleo, ¿no? Porque ya habían encontrado petróleo, ya el petróleo se había convertido en un renglón importante de la economía nacional. Y de ahí en adelante, pues, lo que siguió fue una bonanza económica, una verdadera bonanza económica, porque el acero se estaba necesitando en todo el mundo para las grandes construcciones. Ya desde la Exposición Internacional por allá de 1879, cuando se construyó la Torre Eiffel, como una demostración de lo que era la nueva era, la era del acero, pues se hizo una construcción que para esa época, y todavía lo es, ¿no es cierto?, era realmente desmedida. 300 metros de altura y puro acero, ¿no? Era el material básico, pues era el acero. Tanto que eso después lo consideraron un elefante blanco, pero eso sí marcó verdaderamente el nacimiento del acero como elemento básico de todas las construcciones. De cualquier construcción que... Sí, realmente las casas no podían tener más de 4 o 5 pisos. Hablar de una casa de 5 pisos, pues, o de un edificio, ¿no? Porque era considerado un edificio monumental que tuviera 4 o 5 pisos. Eso se consideraba muy grande, y ahí no se podía pasar. Es decir, el cemento o la piedra que utilizaban
o ir hacia arriba. Y de pronto aparece el acero, que es la solución para cualquier cosa de esas. Y fuera de eso, no habían inventado el carro, todavía el carro no estaba desarrollado, entonces el ferrocarril necesitaba rieles para unir las ciudades y los países. Atlántico con el Pacífico, 5.000 kilómetros. El acero era muy importante, el acero era un elemento básico y tenía una demanda impresionante en todo el mundo. Pero mire, y precisamente al influjo de eso y la nadar en la abundancia, acuérdese que cuando terminó la Primera Guerra Mundial se lleva el botín. Acuérdese que Estados Unidos apenas vino a entrar en la Primera Guerra Mundial en 1917. Es que apenas en 1917 entró en la guerra. Finales de 1916, principios de 1917. Luego ya la guerra prácticamente, cuando la balanza empezaba a inclinarse, simplemente llegó a Estados Unidos con su plata y con sus ejércitos y le dio el golpe final, le asestó el golpe final a Alemania. Y lógicamente que, precisamente por la guerra, todos esos magnates norteamericanos habían acumulado mucho dinero por la comida que vendían a Europa, por las armas que vendían a Europa, por bienes de diversa índole, carros, lo que usted quiera, le vendían a Europa, a los aliados, y obviamente que eso era plática que les iba entrando. Y llegó un momento en que estaban nadando literalmente en el oro en Estados Unidos, y ahí fue cuando emergió como la gran potencia para reemplazar a la Inglaterra victoriana, que obviamente se había visto mermada también con esa Primera Guerra Mundial. Y cuando eso ocurrió, se desató ese movimiento del que estuvimos hablando en estos días, pues de los locos años 20, que además enriqueció al influjo también de la prohibición del alcohol, que ahí apareció, se engendró ese monstruo de la mafia, pues la Cosa Nostra, que empezaron a manejar la producción ilícita de licores. Pero entonces, como para poder vender el licor tenían que abrir establecimientos clandestinos, entonces a manejar los establecimientos clandestinos, pero para que hubiera un suficiente atractivo, entonces mujeres en pelota, vino la trata en aquella época trata de blancas, pues la prostitución, pero además había que ofrecer otro tipo de alternativas, el juego. Entonces mire, se juntaron todo eso, el juego, el trago ilícito, la prostitución, el dinero que circulaba, hizo que Estados Unidos literalmente nadara en la abundancia. Y llegó un momento determinado. Pedimos disculpas porque tuvimos un pequeño problema de tipo técnico, pero ya estamos aquí de regreso. Por favor, discúlpenos, estas son cosas que se escapan a nuestro control, porque estas benditas máquinas no han terminado de inventarlas, así que por favor discúlpenos. Entonces le estaba diciendo Juan que llegó un momento determinado en que ya pues todo el mundo quería ser rico, y encontraron que la senda más fácil era comprando acciones. Pero resulta que las acciones se suponía que producían dividendos de las empresas, pero las acciones para arriba, todo ese dinero que estaba nadando había que invertirlo en alguna cosa, entonces compraban tierra, y los bancos se abrieron prácticamente a regalar la plata, no a regalarla en el sentido específico de la palabra, pero sí con unos intereses supremamente bajitos, y como había corredores de por medio, ellos servían como de colchón o de garantía, y las mismas acciones servían de garantía para comprar tierras, para comprar bienes. Llegó un momento en que eso dele para arriba, y entonces todo el que tenía $100, ¡pum!, a comprar acciones o a comprar tierra, y todo el mundo venda, o pues los que tenían el poder para vender o tenían los bienes para vender, venda, y los otros compren y compren y compren, y las acciones dele para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Pero llegó un momento, Juan, que la gente empezó a sospechar y a decir, esto que va para arriba con tanta facilidad. Se cuenta, por ejemplo, que en 1929, todo esto duró del, más o menos, Juan, que podemos hablar de ese decenio prácticamente, que la guerra terminó en 1918, y ya en 1920 la cosa era otro precio, pues ya la plata abundando,
más la prohibición que recién comenzaba, hizo que empezara a circular dinero y dinero y dinero y dinero. Se cuenta que en 1929, Juan, las alzas en las acciones no solamente se doblaban, sino que triplicaban, cuadruplicaban, quintuplicaban el valor de una acción, de un día para otro. En junio de 1929 alcanzó la cota máxima, la acción, si no estoy mal, de Steel, que era una de las productoras, Juan, de acero. La Steel, creo que era así. Stein Steel, algo así, que todavía existe. Sí, Steel es acero, ¿no? Sí. Pero y había una compañía que se llamaba Steel. Sí, claro. Debe ser Stanley Steel. No, era más bien Steel Company. Algo así. INC, ¿no? Incorporated, ¿no? Algo así. Sí. Y entonces resulta que la acción de ellos llegó a centuplicarse en cuestión de un mes, mes y medio. Y de pronto todo el mundo decía, pues, sí, porque todo el que tenía un billetico iba a comprar porque sabía que compraba ya un determinado precio y mañana lo vendía por el triple, es decir, 10 veces más, 20 veces más de lo que costaba. Todo el mundo dijo, no, pues aquí conseguimos la platica. Sí, señor. Pero llegó un momento en que los más avisados empezaron a sospechar y decir, eso tan bueno no dan tanto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues resulta que se estaba presentando un proceso inflacionario en el que ya había demasiadas acciones muy revaluadas, mucho dinero había circulando y resulta que de todas maneras tanto dinero circulando hacía que se encarecieran las cosas, más o menos lo que ocurrió en la Europa de aquella época. Y llegó un momento, Juan, en que esa situación se estalló. Octubre de 1929. Es quizás la época más terrible en la historia de Estados Unidos, Juan. Bueno, hay muchas causas, ¿no? Sería larguísimo enumerar todo lo que pasó durante esa época. Más bien, digamos que desde la perspectiva histórica ha habido unos periodos de inflación muy grandes. Uno de ellos, por ejemplo, fue después de la peste negra. Después de la peste negra, que se lleva por ahí las 3/4 partes de Europa. Más o menos, ¿no? 1347. De la del 45 al 47. Del 47 al 51. 1347 a 1351. No importa, de todas maneras esa peste acabó hasta con el niño de la perra. Lo que pasa era que había comenzado en China desde 1333, se había empezado a llegar paulatinamente. Se había ido trasladando, ¿no? Por la lentitud en las comunicaciones. Después de que termina la peste, ¿no? Después de que termina la amenaza y cosa extraña, ¿no? Entra la epidemia y vuelve y sale y tiene que salir espontáneamente porque nunca se encontró la cura para la peste negra, eso no fue posible. Y entonces salí y se fue. Media. De pronto era la misma defensa orgánica de la gente, ¿no? Algunos que se vacunaron. Se sabía, por ejemplo, que los que trataban con caballos, los palafreneros, no les entraba la peste porque a la pulga le fastidia el olor del caballo. Entonces a esa gente no la picaban las pulgas. Y de ahí que la peste se fue y de pronto la gente se dio cuenta que habían quedado tan pocos que lo que había era una cantidad enorme de tierra. De los que se habían muerto, de los que se habían quedado, de los que habían escapado o se habían ido para otra parte huyéndole a la peste y la gente quedó en posesión de grandes territorios, pues de mucha tierra, muchos bienes también, ¿no? Gente que dejó castillos, que dejó todo. Eso produce indudablemente un fenómeno de inflación. ¿Por qué? Porque la bonanza, digamos, económica hace que mucha gente pueda acceder a comprar bienes y en los periodos de inflación siempre la gente se asegura comprando bienes inmuebles, tierra. De ahí que
los bienes fueron adquiriendo unos precios endemoniados, ¿no? Eso se elevó a una forma pues terrible, y se presentó otro fenómeno contrario que fue precisamente en que ya la plata no valía nada, absolutamente. De ahí puede usted sacar una conclusión, y es que cuando ya los turcos se tomaron a Constantinopla en 1453, lo que hicieron fue dar el puntillazo final para acabar con la economía de los países europeos. Ahora en Estados Unidos, ¿qué pasó? En Estados Unidos, después de la bonanza que viene de la Segunda Guerra Mundial, de la venta del acero y de la Primera Guerra Mundial, y la venta del acero, y también la actividad de los banqueros, que no eran bobos, ¿no? Mire, el caso de los banqueros es que empezaron a prestar plata para cualquier cosa, ¿no? Prestaban plata y preste plata, las tasas de interés bajitas. Porque había demasiada plata circulando. Sí. Esa bonanza de la que hablaba. Y un hecho que me parece definitivo para que se presentara esta crisis del 29. Vendían los bienes, sobre todo los lotes, las casas, todo eso, lo vendían con instalamentos, o sea, con cuotas que se pagaban mensualmente o semestralmente o anualmente, pero de todas maneras eso era fiado, eso quedaba fiado, y mucha gente se embarcó pues en deudas grandes. Recuerde que ese fue el principio de la colonización verdadera de la Florida. La Florida era un pantanero, eso lo tenían únicamente como reservación, y allá fue donde llevaron muchos indios después de que los Estados Unidos, pues, digamos, tristemente ganaron la guerra contra los indios. Ahora ya muchos inversionistas se dedicaron a explotar esos pantanos por su posición y también por los atractivos que ofrece ese mar. De ahí y sobre todo el clima indudable. Todo el mundo se volcó a comprar terrenos en la Florida fiados. Se presenta la devaluación, y como una de las actividades económicas más importantes era el negocio de la bolsa, comprar y vender acciones, había muchas empresas que eran prósperas, que tenían pues mucha capacidad, pero hubo un error de base en ese momento, y fue que los Estados Unidos, que ganaron la guerra, le cerraron el tubo a los países que habían resultado vencidos, en este caso Alemania principalmente. O sea, uno de los castigos que le infligieron a Alemania fue que no le vendían nada. Hombre, qué estupidez tan grande, ¿no? Qué estupidez. Los únicos que podían rehacerse de un problema como una guerra mundial, y fuera de eso, que eran capaces de crear una economía, como lo demostraron después con el milagro alemán, para comprar, eran los alemanes. Y de ahí se iban los otros, los franceses, los italianos, los mismos ingleses, todo eso. Pues hombre, hubieran comprado todo ese acero y toda esa producción que tenían los estadounidenses. Pues entonces se quedaron sin clientes porque Europa estaba en una pobreza, pues, pero de esas de coca, precisamente porque estaba pagando deudas de guerra, estaba pagando de cualquier manera, eso, con postes de telégrafo, con rieles de ferrocarril, con joyas de los habitantes. Bueno, eso fue lo que les impuso el Tratado de Versalles. Entonces, ya los Estados Unidos ya no exportaban tanto, y empezaron a caer las acciones en la bolsa. Y el juego de la bolsa era ir y comprar acciones y esperar a que subieran para venderlas. Eso se volvió una fiebre. Piensen, a ver, señores televidentes, piensen en DMG. Piensen en eso y van a ver una situación exactamente igual. Para allá, van a ver una situación exactamente igual. Llegan y compran un bono, ese bono se valoriza, y después o lo venden o adquieren bienes o lo cambian por electrodomésticos o alguna cosa.
Esa fiebre llegó hasta tal punto que, por ejemplo, los empleados de banco, especialmente los cajeros, tenían cómplices, tenían gente que iba allá y subrepticiamente le entregaban un paquete de dólares para que fuera a invertirlo a la bolsa. Se quedaban pendientes del movimiento de la bolsa y por la tarde recuperaban ese dinero con las ganancias. O sea que llegaban ya al momento del cierre de caja, le entregaban eso al cajero y él lograba cerrar caja bien, hacer pues el encaje que llaman, lo hacía bien y todo eso. Pues ese día de 1929... El 29 de octubre de 1929, el famoso... estalló el famoso crack, una palabra que significa muchas cosas pues en inglés, ¿no? El martes negro. La palabra crack tiene una cantidad de significados en inglés impresionantes. Sí, crack es como cuando uno quiebra un huevo, o sea, eso es una onomatopeya. Sí. Es una onomatopeya del idioma inglés que es muy, ese es choque. Sí, claro, pero... el idioma inglés es muy rico en onomatopeyas. Entonces, pero crack es todo lo que rompe, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un crack es un personaje fulgurante del deporte, por decir algo. El crack es un procedimiento químico para obtener petróleo del carbón, que fue lo que utilizaron los alemanes. O sea, la palabra crack tiene acepciones bastantes, pero en este caso era muy dolorosa, muy triste, porque era nada menos quiebra que el garrotazo que nadie esperaba, oyó. Y cuente usted muertos, porque eso se tiraban de los edificios. Sobre todo esos banqueros, los banqueros y los corredores de bolsa se lanzaban. ¿Sabe por qué, Néstor? Porque es que la mentalidad calvinista del estadounidense es muy doble en este sentido. Calvino propugnó por la austeridad. Por eso, con el protestantismo calvinista no se volvieron a hacer iglesias imponentes, no eran graneros ahí, eran sitios ahí de mala muerte para reunir fieles. No se volvieron a construir o a esculpir efigies de santos, ni nada por el estilo. No se volvió a esa magnificencia, por ejemplo, del Renacimiento. De las catedrales góticas. Nada de eso. Sino simplemente que era, pues, digamos, la filosofía de la avaricia, o la teología de la avaricia. Viva parcamente y atesore dinero. Porque ese dinero es la bendición de Dios. Por eso cuando esa gente se desbordó, apareció el calvinismo y dijo, no, pero ¿qué es esto? Eso es un castigo divino. ¡Qué horror! Prohíban todo eso, prohíban el juego, prohíban el trago, prohíban el ñongo, prohíban todo. ¿Qué ñongo? Ñongo es un ejercicio que habían importado del África y que le siguió gustando a todos esos gringos y se metieron en eso. ¿Y cómo es el ejercicio? El ejercicio es un ejercicio, a ver, hombre, espérate a que tengas más edad, yo te explico eso. Bueno, yo te cuento eso después. Perfecto. De todas maneras... Perdón, porque es que el crack fue interpretado en su momento también con ese pensamiento calvinista como un castigo divino. No, pero es que también era una envidia, porque usted sabe que el mejor negocio que hay en cualquier parte del mundo, y reto a cualquiera que me diga que no es así, es el negocio del vicio, hombre. Por eso las rentas son nacionales y departamentales, o sea, son del gobierno. Pues lo que es el trago, el tabaco, todas esas cosas, ¿no? Entonces, el juego. Entonces, el mejor negocio era el vicio. Y ahora resulta que ese vicio no lo estaban explotando los calvinistas, sino los inmigrantes irlandeses, que eran muy católicos, y los italianos, que no se le quedaban atrás, ¿no? Y mafiosos. Bueno, los irlandeses eran peores, ¿no? Y después los holandeses se metieron en la fiesta, a pesar de su calvinismo y todo lo demás. Pero eso se volvió pues un despelote que, mejor dicho, no hablemos más. Pues lo cierto es que esa nación se quebró, pero sí, señor. La quebrada fue la desmoronada que se pegó, fue impresionante. En 1932 había 30 millones de desempleados en los Estados Unidos.
30 millones de desempleados en un país que en aquella época... Tenía para 100. Yo creo que menos. Menos, la tercera parte, pues, mejor dicho. Bueno, pongan entre 80 y 100. Sí. Entre 80 y 100 millones de habitantes. La tercera parte, sí. ¿Y cuánta podría ser la población productiva? Pongámosle, era una nación joven, que apostaba mucho a la niñez, y póngale que la población productiva estuviera bordeando la mitad, póngale 40 millones. No tanto, no. Porque, a ver, el promedio, digamos, de la familia típica americana eran padre y dos hijos. Cuatro personas. Padre, madre, hijos y 2 hijos. Los que vivían en las zonas rurales, lógicamente, tenían más hijos, por ese concepto de la fuerza de trabajo, ¿no?, que se necesita para trabajar la tierra. Por eso me parece consecuente la cifra de... Vea usted ahí eso de la familia Ingalls, por ejemplo, todas esas series de televisión, ¿no? Perdón, Juan, pero por eso me parece consecuente que con 30 millones de desempleados potencialmente fueran 40 los millones de todo el mundo. De los millones de integrantes de ese mercado útil, es decir, de la población productiva. El problema es que la tierra producía, pero a ver, ¿con qué la hacían producir? Compran fertilizantes, maquinaria, y después ¿a quién se la vende? No, y otra cosa más. Plata. No, y otra cosa más, Juan. Agréguele. Y al final de cuentas, ¿la tierra era de quién? Era de los bancos, sí, claro, por eso es que me refiero. Como se compró tanta tierra, pues los bancos recuperaban quitando la tierra era de quién. Y embargando todo eso. Entonces, ¿dónde se iba a producir? Y los bancos quebrados, ¿no? Y los bancos quebrados. Y no había abonos, no había semillas, no había nada. Nada. Sí, claro, eso era un encarte tremendo. Hasta que llegó Franklin Delano Roosevelt en 1932 y con su política del New Deal. Sí, señor. Que propuso el nuevo trato. Sí. A partir del incremento de obras públicas, puentes, carreteras. Esa es la mejor solución. Siempre que hay una crisis, es las obras públicas. Hay una crisis de desempleo, las obras públicas. Las obras públicas. Puentes, carreteras, edificios, colegios, y con eso salvo... Represas, hombre, para generar energía, Ave María, y ahí se construye la represa Hoover. La represa Hoover Hoover Dam es la represa más grande del mundo. Bueno, claro que ahora los chinos sacaron otra. No, y la de Iguazú también, ya la superó. La de Iguazú, seguro. Sí, claro. Y la de Asuán también. Es decir, hasta los años 50 fue la más grande. De todas maneras quedó como un estereotipo de lo que es una obra monumental. Esa represa es lo mismo que decir el Empire State Building. Por ejemplo. Que ya fue superado en mucho, pero sigue siendo el símbolo. Por ejemplo, en Empire State, que lo hicieron en esa época, la gente decía, pero ¿cómo se les ocurre construir eso? Eso para llenarlo de agua, porque no hay qué más, no hay nada más para ponerle. 102 pisos y con esa antena arriba, eso es muy alto, ¿no? Eso es tremendamente alto. Bien construido. Y trabajaban hasta en los años 80 11.000 personas. Un símbolo impresionante. Imagínese 11.000 personas metidas en un edificio. Sí, eso es mucho, una ciudadela. Sí. Entonces llegó Roosevelt, y con esa política y esa activación de las obras públicas logró recuperar la economía. Pero es que los sindicatos ya estaban formados. A propósito de eso, perdón que lo voy a interrumpir ahí. Es que al influjo de esa depresión, ellos buscaron chivos expiatorios, entonces todo lo que sonara anarquista, sindicalismo, había que condenarlo. Acuerde que precisamente en 1928 estamos cumpliendo un aniversario de la muerte de Sacco y Vanzetti. Hoy. Sí, señor. Bueno, ayer 29. Sí, señor. Sí, pero eso fue en 1928 y la otra fue por eso. 1928 que estamos en plena época de crisis. Es que a eso me refiero. Claro. Pero entonces ya estaban conformados los sindicatos y esos cogieron a Franklin Delano y lo presionaron. Franklin Delano Roosevelt, él era amigo mío, yo era muy amigo de él. ¿Y entonces le decías Delano qué? Yo le decía Franklin Delano. Entonces llegaron estos sindicatos. ¿Ustedes eran amigos de atrás? No, cuidado, hermano, con tus asociaciones, porque... Vos sos el que las estás haciendo. Cuidado. Yo no he dicho nada.
Te prevengo, pues. No he dicho absolutamente nada. No, Franklin Delano era un bacán, hermano. No, y de los grandes estadistas del Bacán, y además tenía amoríos con todas esas viejas. El único, yo le conocí unas cosas que sí, María. El único presidente de los Estados Unidos que ha tenido cuatro periodos en la presidencia. Y hubiera seguido mal. Claro. Es que a partir de él introdujeron una enmienda. Y además paralítico, hombre, ¿no? Claro. 1932 a 1936, 1936 a 1940, 1940 a 1944. Y lo eligieron 45. En el 44 y empezó en el 45 y murió 2 meses después de haberse posesionado en abril del 45. Ese país, y entonces estos sindicatos cogieron a Franklin Delano y lo presionaron. ¿Cómo y en vez de a déjame que era amigo mío, yo, hombre. Bien. Pero ¿cómo que cogieron a Franklin Delano, hombre? Franklin Delano Roosevelt. Ay, María. Está bien, hombre, Néstor Armando Alzate Arango, hombre. No, qué pereza, hombre. Bueno, entonces cogieron a Franklin Delano, pues, entonces. Amigo. Listo, hombre, Juan Manuel de Jesús Serna Urrea. En vez de ponerse a financiar a los bancos, más bien generó las oportunidades de trabajo para que todo el mundo trabajara. Y puso al servicio de toda esa gente el Tesoro Nacional, los bienes de la nación. O sea, toda la reserva fiscal que había la puso a ese servicio. Ese es mucho cabezazo. Entonces se da un fenómeno totalmente contrario, lo mismo que pasó con Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue después de la Gran Depresión. Konrad Adenauer. Sí, Konrad Adenauer fue uno de los autores. El autor del milagro alemán. No, el principal fue Ludwig Erhard. Eso sí es bobada. Ese es el economista, el que se cabeció todo eso, el que tuvo la gran idea, pues, después hablamos de lo que fue el milagro alemán. Pero mire, en este tipo, bueno, obras públicas están en Alaska, ¿no? En toda parte. Entonces la gente empezó, primero que todo, a tener un empleo, y a tener un sueldito, y a tener asistencia. Hombre, por Dios, ese Franklin Delano, te digo, pues eso es bacán. Pero ojo a esto, y obviamente que también de cierta forma, irónicamente lo voy a decir, contó con suerte que se le apareció la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando aparece la Segunda Guerra Mundial, acuérdese que los 2 primeros años... la economía, obvio, ¿no? Pues, María, en los 2 primeros años Estados Unidos no se mete en ese cuento. Después del ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, al día siguiente se mete en la guerra, 2 años después. Y fue una decisión personal, porque en Estados Unidos había mucha gente en contra de la guerra, hasta que él... Porque hablaban de una política de neutralidad. No, era appeasement como la de Chamberlain, no nos metamos en eso, sí. Mantengámonos distantes, más bien tratemos de buscar que haya paz, hasta que les volaron... Pero ¿sabe por qué eso? Por una razón muy elemental. Porque para el gringo medio era mucho más cómodo que Estados Unidos produjera todo lo que necesitaban para la guerra europea, para los aliados, y vender armas, vender municiones, vender tanques, vender aviones, vender carros, provisión de alimentos, todo lo que se quiera. Entonces, que se maten ellos allá y que nos traigan la plática para acá. No, pero ellos mandaron muchos soldados allá, pues. No, pero... Mandaron tropa, pues. Pero perdóname. Las tropas las mandaron, pero después de la declaración de guerra a raíz de lo de Pearl Harbor, en 1941. Por eso le digo, es una decisión personal de Franklin Delano Roosevelt, porque por el ataque japonés. Pero mira, en esos 2 primeros años, lo que vos decís, los gringos no querían saber nada de guerra, porque estaban recibiendo utilidades y no estaban metidos en el cuento. Pero resulta que veía Roosevelt que era más rentable meterse en la guerra de lleno. Pero esto va a ser motivo para otro programa. ¿Quién quiere otro programa? Porque resulta que parece que Roosevelt y la élite norteamericana sabía lo que estaban haciendo los japoneses y se quedaron callados
para provocar el ataque de Pearl Harbor, y después de que eso ocurriera, la opinión pública norteamericana, que es muy nacionalista, se iba a inclinar por el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Parece que aún así, pues le tenían mucho miedo a meterse a la guerra, hasta que aparece pues ese desastre, porque fue un desastre para los Estados Unidos que le hubieran destruido pues su insignia, no su armada. Pero ese momento sí lo aprovechó muy bien mi amigo Franklin Delano, para decir, bueno, le declaramos la guerra al eje, porque eso estaba pues en coalición con el eje Roma, Berlín, Tokio, y ahí les declaró la guerra y logró una movilización general, porque acuérdese que la gente inmediatamente respondió al llamado, que esa es una característica de ese pueblo. Ese pueblo puede que pelee entre ellos y mantengan una cantidad de ideas diferentes. Pero es muy nacionalista. Pero cuando hay un enemigo extraño, hay un enemigo de afuera, inmediatamente se produce la movilización general para defender el territorio. Todo se une. Y oiga pues, y hay del que de pronto diga algo en contra de su patria. Ave María, no, es que, lo cuelgan de los buñuelos. Pero es que no, porque es que a mí me duele mucho que, por ejemplo, aquí en Colombia, en donde ya se sienten vientos de guerra, haya gente que pacte con el enemigo. Es que déjame, yo te digo esta partecita. Tan cierto es eso, que acordate que en 1965-6, cuando en plena guerra de Vietnam, llamaron en aquella época todavía se llamaba Cassius Clay, lo llamaron a filas para ir a pelear a Vietnam. Él hizo objeción de conciencia, se convirtió en objetor de conciencia, dijo que no iba, que era musulmán, sí. Que era musulmán, se acababa de convertir, y acordate que por eso lo metieron a la cárcel. Claro, y él llegó y cogió la medalla olímpica que se había ganado en los Juegos de Roma en 1960 y la tiró al río Potomac, ahí en Washington. George Washington, sí. Y le quitaron el título y las medallas porque se negó a ir a pelear una guerra absurda que fue la guerra de Vietnam. Bueno, ahí está, con eso está dicho todo. El problema era que estaban defendiendo sus intereses, su ideología, y de pronto su soberanía, aunque su soberanía no estaba siendo atacada, pero de todas maneras... Es que mostrame una sola guerra que se haya librado en territorio estadounidense aparte de la de secesión, de la guerra civil de 1861. Nunca han peleado en su tierra. No ha habido. No, ellos nunca han peleado en su tierra. Sí se asustaron fue cuando los japoneses empezaron a mandar cosas para allá, ¿no? Que mandaron globos con explosivos y estaban planeando un avión, pues un superavión que iba a llegar hasta el canal de Panamá para atacar una base importante, que es la más estratégica que tenían los americanos. Pero eso los asustó mucho, lógicamente. Pero mira, retomando lo que veníamos diciendo después de esa recuperación de Estados Unidos, mira que eso es cíclico, como estábamos comentando. Ocurrió con los templarios, luego ocurrió con España, y mira lo que ocurrió el año pasado en Estados Unidos, con Madoff, con Lehman Brothers, unos hediondos de Madoff y el otro. Mira lo que hicieron y cómo quebraron, y mira la recesión económica que acordate pues que el año pasado no, este año, eso fue este año. Sí. Este año Obama tuvo que tirar un salvavidas de $700.000 millones para salvar esa recesión. 760.000. Y mira lo que ocurrió con todas esas empresas. Exactamente lo que ocurrió en 1929. La inflación se disparó por la especulación con acciones, con tierra y con bienes. Y aparte de eso aparecieron estos otros magnates como Madoff. ¿Y cómo es que llamaba el otro? El otro, yo no me acuerdo. En todo caso, era un sujeto ahí, pues. Empresas extranjeras que tienen inversión en Colombia resultaron encalambradas ahí. Sí. Ahí para que no nos vamos muy lejos y nos quedemos aquí. Y el aleteo de esa recesión nos golpeó a nosotros. Pero vos ahorita mencionaste así muy, muy sutilmente el caso de estas pirámides aquí en Colombia.
ni más ni menos, es lo que ocurrió en aquella época. No es que Yo la llevo la pirámide está platica, inventada. me la doblan, entonces se me abren las agallas, mañana llevo el doble, me la triplican, pero llega un momentico que es que todo el mundo quiere hacer lo mismo y todo el mundo lleva su platica. Y cuando todo No el mundo... alcanza. Pero es que si 30 traen de a millón, ¿cierto? Y resulta que a mí me dicen que yo llevo 1 millón y que por el millón que yo llevo, en 60 días me van a dar 3 millones, es decir, 2 más. Resulta que esos 30, cada uno va a recibir 2 millones más. ¿De dónde van a sacar el excedente? Si recibieron 30 millones en principio y se comprometen a pagar a cada uno 3 veces lo que invirtió, ¿de dónde van a sacar el excedente? Tienen que traer más marranos, y traiga marranos, y traiga marranos, y llega una cosa tan exorbitante que en un momento determinado, bueno, a mí me tienen que dar 900 millones y yo metí apenas 100, o 200, o 400. ¿De dónde saco los 900 para pagarle a este? Entonces, más marranos para poderle pagar a este y esperar que vengan más marranos para poder pagarle a aquel. Llega un momento en que se estallan las cosas, eso fue lo que ocurrió, y eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos también. Pero es que lo triste es la forma tan ingenua como caen estos marranos y siguen dando papaya, pues hablando aquí en los términos nuestros, después de que la historia es rica en esas ocurrencias. Le voy a decir una cosa: nosotros tuvimos nuestra propia pirámide, se llamó Financiera Juratena. Ya teníamos ahí pues el ejemplo, ya teníamos el dato exacto de lo que había pasado. Eso fue por los años los 80. 70s. No, acuerde que cuando subió Belisario fue que intervinieron a Furatena. Por eso, pero eso estaba funcionando desde mucho antes, ¿no? Nosotros tuvimos, entonces, cuando de un momento a otro ve uno un poco de gente que es que con cheques, ¿no? Les decían, sí, claro, con mucho gusto le vamos a dar sus réditos, ¿no? Le daban un cheque, pero ese cheque no valía nada, ese cheque sí no valía ni el papel en que estaba escrito. Y yo creo que por eso mucha gente que vivió eso le va a decir, mi mamá cayó en esa vaina. Mi mamá cayó en Furatena. Como era de águila y cayó. Mi mamá, Ave María, hermano. Volaba con los motores apagados y cayó ahí. No, pues, me parece cuando manejaba esos buses que llegaban los choferes que... ¿Tu mamá manejaba bus? No, hombre, manejaba un negocio de buses, pero ella tenía buses, ¿no? Llegaban los choferes con unos cuentos. Porque ahí se entendería cómo era de bravo si manejaba bus. No. Pero llegaban los choferes con unos cuentos ahí todos raros, que el freno, que no sé qué, hijo, deja de hablar, ñola, que ese bus está bien. Yo le cambié las pastas a eso, no se hace, no sé cuándo. Y se sabía todo y les hablaba de mecánica y les discutía de mecánica, por Dios. Y... bueno, era capaz de eso, ¿no? Lo que yo te digo, ensayando un regaño mató un gato. Pero ella cayó en Furatena. Ahí cayó, para que lo sepa, pues. Porque eso era muy atractivo. Y esa es la vaina, esa añagaza que le dan a la gente, que de un momento a otro mete unos pesitos y saca unos pesotes. ¿Sabes cuál es el problema? El problema pasa por esto. La bendita ambición del ser humano. Lo que explotan ahí es simplemente el deseo de ser rico. Bueno, ahí está. Sí. Y ha sido un problema eterno de la humanidad. Sí, no, pues olvídese. La ambición. Hasta ahí llegaron. Codicia. Claro. Y de eso tan bueno no dan tanto, dicen por allá en mi tierra. Y mientras más grande es el chiquero, más marranos le caben. Claro, y el marrano se acostumbra al lazo. Claro. Sí, señor. Y se acaba primero el helecho que el marrano. Y el marrano busca el chiquero. Y se acaba primero el helecho que el marrano. O sea que los marranos. Estamos en un mundo de marranos. ¿Qué vamos a hacer, Néstor, por Dios? No sé, a mí también me han tumbado por ahí, ¿no es cierto? Pero pues por marrano. Mira, o sea, a mí no me ha salido una nariz como la tuya porque ya no tengo, pues ya no me da. Pero Ave María, hombre, yo también. Oye, ¿qué tiene que ver mi nariz con porque es que ve, hombre, cuando uno se vuelve marrano se le va creciendo esa trompa. Y entonces a los marranos los llaman caribajitos. Entonces, según eso yo soy un marrano. No,
Nunca. Además estás diciendo... Estoy haciendo un símil. Sí, pero... Que te digo, si en realidad pasara una cosa de esas, me crecería la nariz. Me crecería la nariz. Dios te pague, muy querido. Me crecería yo soy muy marrano. Bueno, no, inclusive acepto, yo soy un marrano. No. A mí me tumba todo el mundo. Bueno, entonces también. Me tengo una confianza impresionante. Bienvenido al club. Sí. Bienvenido. Entonces sí soy un marrano. Pero mira. Somos marranos para eso, pues. Porque no somos malintencionados. Yo creo que esa es la diferencia. Sí, lo que pasa, sí, eso es. Es más bien la explotación de la buena fe. Pero cuando se genera una ambición. La codicia, diría yo. La codicia, exactamente, la codicia, ¿no? Que es un pecado capital, ¿no? Eso es uno de los 7 pecados. Eso es muy grave. Entonces, ahí sí aparece el ambicioso que quiere llenar el saco hasta que se le rompe. Se le rompe. Sí, señor. Bueno, ¿y qué hacer frente a esto? Yo creo que la inquietud que les podemos plantear a nuestros... ¿Qué hacer frente a esto, sí, nuestros señor? televidentes? Es decir... Porque todavía están montando pirámides. No, y siguen quemando el hecho, siguen sacrificando en el hecho a los marranos. No, hombre, por Dios, hombre. Sí. No. Y de acuerdo con lo que me decía un amigo mío que es un analista financiero, me decía, hermano, qué tristeza lo que le voy a decir, pero la platica debajo del colchón. Así de sencillo. Me lo decía él, yo de eso no sé absolutamente nada. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la ambición? Así que ese es el tema que les invitamos a compartir con nosotros esta noche. Claro. Recordando que ayer, pues, el 29 de octubre, se conmemoró una de las jornadas más aciagas de la historia del mundo occidental con el crack de Wall Street, el famoso Martes Negro, en 1929. Recuerden nuestros números, ya saben, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. Desde fuera del área metropolitana, 851-1170, 851-1170. Quienes deseen llamarnos de fuera del departamento de Antioquia pueden marcar el 018.000 515015, 018.000 515015, y estas llamadas son gratuitas. Quienes deseen pueden escribirnos a este correo electrónico, elbuota@teleantioquia.com.co, y pues daremos a conocer los correos que ustedes nos escriban. Así que cuando lo consideren conveniente pueden empezar a marcar nuestros números. ¿Tenemos correo, Juan? Sí, hay correos, claro. A ver, hombre. Vamos con este. Señores, qué gran programa el de hoy. Gracias por aportarnos tantos datos. Me recuerdan la historia de los chinos que saludaban con la mano izquierda. No doña María Fernanda, eran los romanos. Los romanos eran los que se limpiaban con la derecha, y como no había muchas condiciones higiénicas, entonces saludaban con la izquierda. Eso sí. ¿Dónde puedo conseguir su libro? Pues lo compré cuando escuchaba La Ventana de Antioquia y me lo robaron. Gracias. ¿Quién nos escribe? Doña María Fernanda. Doña María Fernanda. Ya le anunciaré dónde puede conseguir el libro, que está reeditado. Tenemos oyentes. Don Fabio Marulanda, desde Itagüí. Profesores, Néstor Armando, Juan Manuel. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Ahí vamos dándole. Me alegra escucharlos. Bueno, me parece muy interesante el tema. Ya que hablan de la crisis del 1929, ¿sí? 1929. ¿Cierto? 1929. Sí, el martes negro de octubre 29. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, el sistema capitalista norteamericano, bueno, lo mío sí tiene que ver con eso, pero es que yo me quiero también referir a algo que creo que viene desde ese entonces, que fue cuando crearon al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿cierto? Sí, eso es después de después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, esos bancos los crearon fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor.
Sí, señor. Que me parece que tiene que ver mucho, pues que hay una analogía con lo de esa crisis y con la creación de estos bancos, porque cometieron el mismo error, pues, de los que ustedes hablan. Pues de que quizás fue intencionalmente, no sé, esos bancos los crearon al final de una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que era que para definir el nuevo orden mundial, ¿cierto? Que no sé cuál es, bueno, así que pues, el nuevo orden mundial fue cuando se redefinieron las fronteras de los países. Sí, pero pues yo tengo entendido, no sé, vi un programa que después de esa guerra que se reunieron pues el presidente de Estados Unidos y bueno, y todos esos banqueros y eso para crear un nuevo banco. Sí. Entonces, eso cuando ocurrió lo que pasó con Alemania, entonces para poder redimir a Europa, para poder ¿cómo es que se llama? Ayúdame la palabra, hombre. O sea, salvar, sí, claro. Sí. Para poder salvar a Europa pues del desastre de la Segunda Guerra Mundial crearon esos dos bancos. Fue Marshall. El plan Marshall, sí. El plan Marshall. De ahí nacieron ambos. Le metieron una inyección de 5.000 millones de dólares y les permitieron reconstruir la industria alemana, aunque Alemania siguió siendo un país ocupado durante mucho tiempo. Pero los gringos ya tenían una actitud diferente, precisamente por la política, por la nueva política y el digamos lo que había dejado Franklin Delano Roosevelt. Fabio. Sí, señor. Usted está llamándonos desde una línea local. ¿Nos regala un segundito para escuchar a don Héctor Rodríguez, que nos llama desde un celular? Tranquilo. No vaya a colgar, pues, no vaya a colgar. Don Héctor Rodríguez, en Guarne, bienvenido. Desde Guarne, Puerta del Oriente antioqueño, señores Néstor Armando Alzate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. Una constante que se ve en todas las bonanzas económicas por las cuales ha pasado nuestro territorio patrio es la abundancia del elemento enriquecedor y la carencia de los elementos básicos de sustento. Veamos, por ejemplo, la bonanza de la siringa o del caucho que nos habla la vorágine promediando la década del 20. El dinero existía abundantemente, se hacían bacanales, se explotó al nativo hasta donde más no se pudo, aparecieron los grandes patrones y por supuesto la escasez de elementos de primera necesidad que para ser adquiridos por la clase baja tenían precios exorbitantes. Ahora bien, si ponemos nuestra mirada en la colonia, podemos afirmar a ciencia cierta que España no se benefició con nuestro oro, porque, primero, fomentó el despilfarro y produjo la inflación y depreciación de la moneda. Segundo, el costo de la vida se elevó y trajo la pobreza general. Tercero, el oro se escapó a otros lugares y originó los primeros bancos del mundo. Cuarto, el oro de España fue a parar a mano de sus rivales para la compra de mercancías y las posesiones por medio del contrabando. Quinto, los piratas, especialmente los ingleses, dieron cuenta de grandes tesoros. Y sexto, la ambición por el oro despobló a la península ibérica. Con todo lo anterior, los colombianos debemos al oro gratitud, pues gracias a él se compraron materiales bélicos que permitieron nuestra independencia. Este fue un aporte para el búho de Teleantioquia. Un abrazo muy cordial para todos, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Fabio, por favor, entonces termine su aporte, es tan amable. Bueno, profesores, así que pues a mí me parece que hoy en día somos parte de un sobreendeudamiento que para mí es ilegítimo, porque ellos no advirtieron a nuestros países de Latinoamérica sobre el endeudamiento y además varios de los préstamos ustedes que tienen más conocimientos que ellos lo hicieron en dictaduras militares, ¿cierto? No estoy mal, en América Latina. Pues a ver, ha habido dictadores, digamos, que han sido ilustrados en ese asunto. Por ejemplo, Stroessner en Paraguay.
Ese creo que se quedó mucho rato. Duró 36 años. Se quedó allá, pero mantuvo, digamos, una economía estable y pues es que cuando no hay oposición y de pronto a esta gente le da por realizar obras. Es una característica de los dictadores ponerse a hacer obras grandes. Ellos quieren dejar memoria y se quieren marcar, sí. Exactamente, se meten en esas cosas. Pero hay otros que no, hay otros que han dejado países en la ruina, pues, indudablemente. Brasil, por ejemplo, le debe la bonanza que tiene hoy a un dictador, por lo menos es mi opinión, que fue Getúlio Vargas. ¿Y qué hizo Getúlio Vargas? Simplemente unir ese país alrededor del fútbol y del samba. Entonces dijo, a ver, lo que más le gusta a los brasileños es el fútbol y o samba, y también la cachaciña, y con eso los unió a todos. Ojalá, por ejemplo, nosotros los colombianos nos uniéramos alrededor de la cumbia, o del porro, y del aguardientico, y de un tiplecito, o alguna cosita así, y también de las peladas, ¿no? De las mestizas, que de eso sí hay todo lo que usted quiera, todo el menú. Eso sería maravilloso, dejaríamos de darnos bala y de pelear y de hacer estos espectáculos tan grotescos que nos presentan los políticos en los cuerpos de representación, que ofenden al pueblo y que lo traicionan además. Ajá. Sí, y además, profesores, una cosa que yo también he visto, que ha sido la usura, ¿no? Que ha habido, claro. Ha habido usura muy... Ese es el problema cuando se presentan las desigualdades sociales. Entonces los vivos, ahí sí viven de los bobos. Ahí sí empiezas a prestarles platica, pero pues cobrándoles unos intereses desmesurados. Pues yo pienso que nosotros solo somos parte de ese problema de sobreendeudamiento. No, porque aquí ha habido, digamos, una conciencia en ese sentido. Ha habido buenos ministros de Hacienda, ha habido líderes, por ejemplo, que han salvado al país de situaciones como esa. Recordemos a un Carlos Lleras Restrepo, un verdadero estadista, que fijó unas pautas muy importantes para la economía del país. Y una cuestión de manejo. Fíjese y verá que de los países que no están muy endeudados es Colombia, y ha manejado bien por lo menos ese asunto de la deuda externa. Eso le da autonomía y posibilidades para el futuro. Muchas gracias. Hasta luego, don... Muchas gracias a ustedes, profesores. Hasta luego. Feliz día. Saludemos a Fernando Vázquez. ¿Nos está llamando desde dónde, Fernando? ¿Aló? Sí, Fernando, ¿desde dónde nos llama? Mi nombre es Fernando Abad. Ah, Abad. Abad, por aquí tenemos un correo suyo. Muchas gracias, maestro. Sí, señor. ¿De qué barrio nos llama? Estoy aquí en el barrio Robledo, Medellín. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Pero viéndolo conversar ahí en la historia, ¿por qué ustedes no conversan lo que pasó con el sector financiero entre 1901 y 1902? O sea, en el siglo anterior, una quiebra monumental de los bancos antioqueños. Sí, señor. ¿Usted lo sabe, maestro? Correcto, eso La es Casa verdad. López, tenía la banca anterior. Entre 1901 y 1909, la banca antioqueña fue un desastre. Pero es que además había una cosa muy particular allí, en esa época, y era que los magnates como Carlos Coriolano Amador, dueño de las minas del Zancudo, la Casa Restrepo, por ejemplo, la Casa Restrepo, los hermanos Vázquez, acuérdese Pepe Sierra, y resulta que ellos acuñaban moneda. El hombre de las mulas, del transporte. Claro, y es que acuérdese que no había bancos y ellos acuñaban moneda, ellos tenían su propia moneda y sus propios billetes, y el único que en el único negocio en el que salió perdiendo, hubo dos casos en los que perdió Pepe Sierra. El caso del hielo de Panamá, que compró una franquicia para vender hielo en Panamá, y el gobierno panameño lo sacó por un volado,
y el otro fue el del famoso Banco Sucre, que tuvo un problema con el presidente Jorge Holguín justamente por eso, Pepe Sierra. Pero Coriolano y todos estos acuñaban moneda. ¿Ah? Ganó pues solamente con las ligas. Las claro. casó en Bogotá. Claro. Perdón la palabra que voy a decir. Las pedorras había que casarlas en Bogotá, con embajadores o con personas que estudian de la diplomacia. El maestro me entiende eso. Uy, pero mucho, tranquilo. Así es. Nos entendemos bien en ese sentido. Pero quiero preguntarle, maestro, ¿por qué no me hace referencia a la quiebra de los bancos, que son los bancos antioqueños? O sea, son los dineros de esa época que se pusieron al servicio de lo que era o la tierra, o la minería, o de los momentos nuevos de nuevos negocios. O el café también. Quiero traerlo a colación, que es lo que está pasando hoy en día igual. Dice que es casi un siglo después que está pasando prácticamente lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Mi nombre, Fernando Abad Giraldo. He sido 12 años, he trabajado en la Gerencia Nacional de Operaciones de un banco, Banco Popular. Ya no trabajo con ellos, pero aprendí de lo mismo. ¿Qué pasó, maestro? Le dejo la palabra a usted. No, el aporte suyo es muy valioso y da para un programa, ¿no? Porque hay que hablar de esa historia y pues hay que trabajarla con más detalle. Sin embargo, mire, en ese tiempo el país estaba saliendo de las peores guerras civiles, en primer lugar. La guerra de los 1000 días, la pérdida de Panamá y la incapacidad de exportar, porque el país no tenía sino que monocultivo, pues apenas estaba dando ahí el caso del café. La industrialización vino después cuando trajeron los telares a partir de 1907 don Alejandro Echavarría, y entonces fue forjando esa empresa tan grande que subió mucho, pero se demoró también por ahí 15 años para desarrollar y exportar. 1921. Sí, por lo menos. Entonces, hay mucho que decir alrededor de eso, hombre, don Fernando. Dígame, Fernando, Abad, profe. No, tranquilo, que como usted quiera, no hay ningún problema, aquí estamos entre amigos y estamos tertuliando. Mi amor. Entonces, Fernando, yo creo que el aporte que usted nos hace es muy valioso y nos da pie precisamente para hablar un poquito de nuestra historia, que en eso también hay mucho que contar. Y entre otras cosas, Fernando, sí, señor, que yo recuerde así más o menos, esas quiebras de esas casas, que no eran bancos sino casas, ¿cómo era que llamaban? Casas de cambio. O comerciales. O comerciales, las casas comerciales de los hermanos Vázquez, Eduardo y no recuerdo el otro, que era el dueño del edificio que hoy lleva el nombre de ellos, el edificio Vázquez y el Carré, que fueron mandados, que los hicieron construir ellos. Sí. El caso de ellos es que muchas de esas casas se quebraron hacia adentro. Oiga, pero más complicado. Que es lo más triste de todo. Todavía vemos, bueno, yo soy un caminante en Medellín, Parque Berrío. Yo observo lo que todavía tiene el Parque Berrío, bonito eso. Pero cómo se perdió aquello que fue el comercio, las mulas. Todavía ahí están como dos arandelas de ¿cómo se llama eso? Lo que se llama el metro hoy, pero el tranvía. Sí. Ahí quedan eso? como 3 metros de rieles todavía. Todavía tenemos eso, señor. Fernando, pero yo creo que podemos hablar de eso en otro programa. Bueno, señor. Que nos simplemente documentemos bien. Saludarlo y al maestro. Que esté muy bien, Fernando. Hasta luego. Sí, señor. Jorge Rodríguez. Desde Enciso, ¿no es cierto? Aló, Jorge. Bueno. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, primero que todo, una gran felicitación por ese programa tan magnífico. Soy televidente que desde hace 4 noches. Nunca pensé pues que en la televisión colombiana se pudieran lograr estos espacios. En estos días estaba comentando eso, que no había participación,
no había como un programa de ese tipo de tertulia, de filosofía, como tan... ese espacio que nos hace falta a nosotros los colombianos, lastimosamente, que en la televisión no se ve. Muchas gracias y bienvenido, Jorge. Y sí, hablando aquí sobre las cosas de la economía, yo pienso pues que en cierto momento, como dice un dicho por ahí, la verdad está sujeta al poder que tiene en el momento. Entonces aquí recordando ese tipo de cosas, hablando de este señor Amador, un señor muy echado para adelante, me corrigen si me equivoco, que fue el primer individuo que trajo un carro no solo a Medellín sino a Colombia. Lo trajo el 19 de octubre de 1899, justo el día que comenzó la guerra de los 1000 días. Lo trajo desde... lo hizo ensamblar en Barbosa y lo trajo con, ¿cómo se dice, Juan? ¿Chauffeur o chauffeur? Chauffeur. Y de ahí nace el término que nosotros utilizamos como para decir conductor, que decimos chauffeur. Es una palabra francesa, ¿no? Sí. Que quiere decir, a ver, hombre, como chauffeur... Quiere decir algo así como calderero, ¿no? Sí, fogonero. Fogonero. Sí, algo así. Recuerde que cuando ese carro pasaba por aquí, por Medellín, decían los campesinos, oiga, compadre, como eso tenía un pito ahí, esos de ganso, ¿no? Así, de pera, de mano. Decía que, oiga, compadre, en ese aparato el sátrapa que lo maneja es el mismo que lo pitea. Lo cierto es que eso fue el 19 de octubre de 1899 cuando entró con ese carro. Resulta que había hecho una carretera, bueno, un camino hasta Barbosa, lo había empezado a construir nunca bien ponderado, el más grande de todos los estadistas de todos los tiempos en Antioquia, don Pedro Justo Berrío. Por eso precisamente el municipio que hay a orillas del Magdalena se llama Berrío precisamente en honor suyo, porque él abrió ese camino. Y lo trajo desde Barbosa, y lo hizo armar allá y se lo trajo, entró de tumbo en tumbo. Y ese día hubo disturbios, mujeres desmayadas, disturbios con la policía, los hombres colgados de las ventanas. Y apenas lo entró ese carro, alcanzó a dar una vuelta y se varó, y nunca más lo volvió a sacar, lo guardó. Hombre, eso es como cuando un helicóptero aterrizó en mi pueblo de emergencia, y se fue todo el pueblo a ver eso, pues, cuando llegó el párroco así de último y lo vio y le dijo a toda la gente que estaba ahí, que cójanlo vivo. Cójanlo vivo. Mire, vivo. Esa historia, Jorge, la cuento yo en mi libro, en el libro de La Bella Villa. Ahí está la historia de Carlos Coriolano Amador también. Sí, señor. Sí, ahora como otro acote, pues pienso también que, referente a todo lo que hablaron de guerras, de estas cuestiones, pienso que la economía es un factor importante en cuanto se libra una guerra. Siempre es la que activa o desmoraliza pues, las economías. Claro. También, regularmente. Mencionaban ustedes mucho sobre esta crisis de Estados Unidos, que también se empezó a levantar estos partidos obreros contra este señor, creo que fue John D. Rockefeller. Sí, los sindicatos. Que en este momento se presenta como un tirano. Entonces fue también el inicio de las relaciones públicas, ese mercadeo, ese auge de la economía como tal, en cuanto también en la nota televisiva y en la publicidad como tal. Entonces tuvo que ver también mucho con ese sentimiento americano, ese cambio de ideas, esa percepción que tenía pues el pueblo americano frente a la guerra, sus propios dictadores, y también digamos como al auge interno de eso que mencionaban ustedes, de estas pandillas, de esta fórmula de Al Capone, que en un momento tuvieron que prohibir el alcohol, pero en otro tuvieron que ponderarlo, para poder surgir un poco la economía de esa recesión. Sí, así es. Todo eso es muy cierto, muy cierto. Jorge, muchísimas gracias. ¿Quiere agregarnos algo más? No, muchísimas gracias y espero comunicarme con ustedes en una próxima emisión. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre. Tenemos líneas disponibles en este momento. Sí, señor. Pero también tenemos correos, ¿cierto? Tenemos correos, hombre. Tenemos unos correos muy interesantes. Por ejemplo, el que nos manda
don Lucas Sánchez Ríos. Lucas Sánchez Ríos nos manda una descripción muy interesante de los cruces o del mestizaje que hay aquí en nuestra América. Es un poquito largo, pero está muy bien elaborado y creo que es un aporte maravilloso para esto. Yo creo que lo vamos a guardar para cuando tengamos este tema, nos refiramos a él sobre el mestizaje en América. Gracias, don Lucas Sánchez Ríos, por ese mensaje tan bueno. Recuerden nuestros números 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín. Desde fuera del área metropolitana ustedes disponen del 851-1170, 851-1170, y quienes deseen llamarnos desde fuera de Antioquia, desde cualquier parte de Colombia o del exterior, pueden marcar el 018.000 515015, 018.000 515015. Nos llama Juan Fernando Posada desde el estadio. Juan Fernando, bienvenido. Buenas noches, doctores. Quiero saludarlos muy especialmente y agradecerles que hagan este tipo de programas. Muy amable. Muchas gracias. Adelante, Juan Fernando. Bueno, pues me parece muy interesante que estén dando la discusión sobre todo lo que fue la debacle económica de 1929. Sí. Y las consecuencias que eso tuvo pues sobre el desarrollo económico en Occidente más que todo. Ajá. Y me parece muy válido porque desafortunadamente todos los días uno ve en la prensa, en la televisión, que los temas económicos no se abordan con la perspectiva, sino que siempre estamos viendo la coyuntura. Pero sabe una cosa también, Juan Fernando, pues en mi opinión personal, que los temas económicos los hablan con un lenguaje tan enrevesado, tan críptico, que por inercia el pueblo no lo entiende. Uno empieza a leer un artículo económico y no, esto no lo entiende nadie. Pero a mí me da la sensación de que es enredar la pita deliberadamente para que los neófitos no podamos entender nada, o será sugestión mía. Precisamente por eso quiero felicitarlos, porque el doctor Juan Manuel trata el tema en un lenguaje muy sencillo. Muy amable, muchas gracias. Y realmente se hace entendible para muchas personas que no saben de macroeconomía, que no entienden de microeconomía, que no saben de finanzas o que no saben de hacienda pública. Así es. Justamente ese es como el... Usted está estudiando economía. Yo soy una persona que he tenido formación en temas económicos por mi profesión y por mi desempeño. Conoce bien, y entonces. Básicamente yo me desempeño como tributarista. No, pues entonces es un tipo muy autorizado para hablar de esto. Le agradezco mucho ese concepto, pues que nos enaltece, viniendo de una persona como usted, muy amable. A ustedes, de verdad que muy valioso lo que están haciendo y adelante. Muchísimas gracias, Juan Fernando. ¿Algo más? Bueno, pues desearle suerte y aquí le queremos acompañar. Pero venga, Juan Fernando, venga. Antes de que se retire, el fenómeno que por el cual estamos todavía atravesando, de esto de las pirámides, ¿cómo se puede contrarrestar para que la gente no caiga tan fácilmente y de manera tan ingenua en las garras de este tipo de personas? Y en un momento determinado, ¿cómo se puede reactivar esa economía? Exceptuando, obviamente, aquel frente que es el tradicional, que es el incremento de las obras públicas. Sí, claro, o sea, todo lo que se hizo desde el modelo keynesiano, lo hizo Franklin Delano Roosevelt, es justamente lo que se está intentando hacer en ciertos países. Por ejemplo, como Colombia contrarrestó o quiere contrarrestar parte de esa recesión impulsando obras de infraestructura. Y desde mi opinión personal, simplemente yo pienso que una persona no tiene que saber mucha economía, sino que sí tiene que seguir un principio muy básico en la vida, y es gastarse menos de lo que se gana. Pero vivimos en una sociedad que pretende gastarse lo que no se gana. Es una sociedad donde uno ve que la gente no tiene paciencia para adquirir las cosas, donde lo que se ve es la inmediatez, donde lo que se ve es el desafuero a toda
ahora por consumir y consumir y consumir sin ninguna racionalidad. Y además entramos en unos esquemas y entramos en unas dinámicas económicas absolutamente nocivas que nos llevan a sobreendeudarnos, a empeñar el futuro. Si todas las personas tuvieran simplemente la disciplina de ahorrar el 10 o el 20% de lo que se ganan y no gastarse más de lo que se ganan, no estaríamos viendo estas cosas tan tristes que se ven, porque desafortunadamente cuando se presentan estos hechos económicos tan desastrosos, las personas que más sufren son las que no tienen ahorro, y generalmente la gente que no tiene ahorro es la gente más endeudada. Sí, señor. Qué maravilla, hombre, muy bien expresado eso. Y sobre todo porque esa voracidad por gastar está también mediatizada por la publicidad y por el mercado, por la economía de consumo, pues, o por el consumismo, que nos lleva a que nos generen unas expectativas y unas necesidades que no existen. Es normal y es natural que el ser humano es un ser de consumo, porque necesita consumir para poder vivir. Pero el consumismo no es de ninguna manera un esquema económico saludable, porque va a llevar a que las personas simplemente empeñen el futuro. Hoy en día es verdaderamente preocupante, a mí me preocupa ver la facilidad con la que los bancos entregan tarjetas de crédito, incluso a personas que se ganan un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos. En vez de promover productos de ahorro, promueven productos de gasto. Y antes de gastar hay que ahorrar. Simplemente es eso. O sea, es enseñarle a las personas que cuando vayan a hacer una compra a crédito tengan por lo menos un respaldo patrimonial del 30% de lo que están comprando. Nos hace falta educación en finanzas personales a nivel de escuela. Nunca nos enseñan a manejar el dinero. Y ahí también hay otros temas pues de manejo religioso y cultural que han llevado a un falso desprecio por el dinero, pero que lo único que nos tienen es en la relación con el dinero. Tenemos que educar a las personas en el manejo del dinero. Esa es mi opinión. Nuevamente digo pues que... Excelente. Obviamente. Excelente. Desde el momento que le entregan la tarjeta, ya está endeudado. Tiene que cambiar el manejo, el tarjetazo y los cargos que le echan ahí, que él no sabe, pero que los echan de una vez, ¿no? Oye, pero sí, es bien simpático lo que dice Juan Fernando y muy cierto. El dinero no lo es todo, es lo que nos ha enseñado por la religión. Pero también se asocia la prosperidad con dinero. Y entonces hay que gastar. Juan Fernando, ha sido muy aleccionador, muy edificante el aporte que usted nos ha hecho. Muchas gracias y de verdad, muchas gracias por hacer este programa. Hasta luego. Y esperamos que nos vuelva a llamar, que esté muy bien. Nos está llamando el doctor Mario Terreros. Desde Roldanillo. Doctor Mario, bienvenido. Amable profesor, ¿cómo está, profesor Juan Manuel y Mr. Armando? Muy amable, muy bien, gracias. Afortunadamente, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo no tengo ni idea de economía, pero me parece que hay un principio muy grande ya sentado, que es eso que da y se os dará. A mí me parece que cuando un empresario paga salarios justos, no retiene los salarios, mediante una empresa asociativa, etcétera, no se queda con todas las ganancias, sino que sus trabajadores proporcionalmente comparten en las ganancias. Tengo un amigo que hizo una empresita con eso y creció y creció y creció. Al final me decía él, ya no tengo necesidad de ir a trabajar. En esta empresa donde todos ganan, nadie roba, porque todos se vigilan, porque todos están contentos, porque saben que el que roba inmediatamente es denunciado. Uno es eso. Dos, es decir, cuando la gente comparte lo que tiene, le va mejor. Dos, sí, señor. Me parece que en esta época de crisis, donde hay tanta gente que se muere de hambre, pues sí, yo creo que es lícito tener lo necesario y de pronto tener algún ahorrito, pero me parece que es un poco inconcebible que la gente ahorre y ahorre y ahorre mientras sus propios familiares de pronto se están muriendo de hambre o están pasando unas dificultades enormes. Y tercero, me parece que
grandes sumas de dinero, no caigan en cuenta que no solamente son culpables de robo, sino de muertes. Por ejemplo, quien se roba la salud pública no solamente es ladrón, sino que está produciendo miles de muertes a través de los déficits hospitalarios, de la falta de recursos, etcétera. Si se produce un programa que va a beneficiar a los pobres y llega un rico y hace sus triquiñuelas y todo y se lleva la mayor parte de la plata, también está produciendo pobreza, miseria, desesperación, guerrilla, muertes, etcétera. Es decir, yo creo que hay que reflexionar mucho en eso, ¿no? Estos vivos bobos no se están dando cuenta, o se están dando cuenta, pero no quieren caer en cuenta de que están produciendo muchísimo daño, que no solamente llevarse una plata, sino que el daño social es enorme. Eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Doctor Mario, como siempre, sus aportes tan atinados en este asunto de la justicia social. Pues precisamente usted toca un punto que es definitivo en este asunto, y es como el que se roba un presupuesto, por ejemplo, el que se roba para una obra de beneficencia pública o de bien público, de servicio público mejor, pues puede provocar la muerte de muchas personas. Yo creo que le puedo contar una anécdota así rápidamente. A un político del Caquetá le pidieron los médicos, usted que es médico, doctor Mario, le pidieron los médicos un aparato de resucitación, que eso es barato ahora, no es una tecnología. Y él dijo, no, eso para qué aquí, no, eso aquí no sirve. Eso aquí cuando hay un paciente grave lo mandan para Neiva y allá le arreglan el problema. No fue capaz de aprobar la compra de ese equipo y se gastó la plata en otras cosas pues suntuarias y destinadas a su interés politiquero. Pues estaba desayunando, lo agarró el infarto, lo llevaron al hospital, no hubo oportunidad de salvarlo porque no había un equipo de resucitación. Ahí tiene usted lo que usted dice y cómo se cumplen al pie de la letra los términos en los que usted se expresó al principio. Muchas gracias. Guillermo Ortiz nos está llamando desde Belén. Guillermo, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Guillermo, háblenos un poquitico más fuerte, por favor. ¿Sí? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Mira, primero para felicitarlos, muy buen programa. Segundo, pues yo sí soy un casi economista, pues, entonces yo sí tengo como conocimiento de la crisis que ustedes están hablando, de la crisis que desató, que está terminando, se puede decir así, que las posibles soluciones que se podrían hacer para no volver a caer en esto. Guillermo, ¿le podemos pedir permiso para atender una llamada desde Bogotá? Ah, sí, señor. Pero no vaya a colgar, ¿sí? No, tranquilo. Por favor, permítanos un instante. Otro Guillermo desde Bogotá. No, pues don Guillermo, el que siempre aparece cuando tratamos estos temas económicos. Don Guillermo. Ánimo, pues don Guillermo a ir con su lengua ardiente, ¿oyó? Buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bien, muchas gracias, muy amable. Me alegra oírlos. Les cuento la situación. A nosotros Estoy también. haciendo esta llamada sin imagen porque quería comentarles que la señal de Teleantioquia desapareció para los televidentes de Bogotá, que tenemos la suscripción de televisión por Telmex. Yo esta mañana le dije en Telmex que por qué habían suprimido los canales locales o departamentales, llamémoslo así mejor, porque no solamente es Teleantioquia, el programa de que emitían desde Cali, el Telepacífico. Entonces quería saber si es que ustedes tienen conocimiento de que estamos sin señal. Yo estoy haciendo esta llamada como llamar a una emisora, pero no tengo imagen. No, grave eso está maluco. Deje que vamos a averiguar a ver qué está pasando. Bien. Sí, me parece que... Porque también es una queja que proviene también de la costa atlántica de Barranquilla, sí, señor, que sacaron de Cartagena. a Telecaribe del aire. Estamos de acuerdo. Aquí en el interior sacaron a Telecaribe, sí, y en la costa sacaron a Teleantioquia. Sí. ¿Cómo le parece? Y Telepacífico también imagino que le pasó lo mismo. Está pasando una cosa con Telmex bien curiosa, a pesar de que yo tengo un periodista conocido, el de por la mañana, es amigo como ustedes, y yo esta mañana pues me le he vuelto un poco incómodo porque le he dicho que por qué nos cambia, aunque pues uno entiende que él es un funcionario apenas, pero
pero debían de por lo menos decirle al televidente, mire, tales canales van a salir del aire, porque es que cambiaron la numeración, ahí nos despistamos, ustedes estaban en el canal 73, para suscriptor de Telmex, y ahora la numeración de los canales cambió. Bueno, uno dice, bueno, no importa, lo que era 70 ahora es 40 y pico, no importa, pero es que desaparecieron varios canales y sí se ha incrementado terriblemente la propaganda. Es una lástima, porque le cuento que los de Bogotá quedamos viendo un chispero. De modo que no sé de qué están hablando. Nada, realmente llamaba para contarles que, pues que ojalá nos pudieran ayudar. Estamos hablando de lo que le gusta a usted, hombre, don Guillermo. ¿Ah? Estamos hablando de lo que le gusta a usted. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de los desbalances, los desbarajustes que están presentando en la economía y en donde pues unos vivos se aprovechan de los bobos y ahí pues ya usted conoce el resultado, ¿no? Pues hombre, yo así pues muy brevemente, porque pronto hay otro televidente y estoy en frío, apenas entro al aire y les agradezco que me pongan al día. Pues yo creo que en este país cada día se hace más evidente la frase de Rousseau que decía que el rico y el poderoso lleva la ley en los bolsillos. Entonces aquí ya uno no se sorprende, lo que más lo aterra a uno es que tal vez los colombianos estamos perdiendo la capacidad de asombro y como que ya hay una actitud de que no va a pasar nada. Es decir, hagamos creer que todo va a cambiar para que nada cambie. No va a pasar nada con lo que se está viendo estos días, de modo que es harto, pero se apodera de uno una sensación de desasosiego, de ver que no... Mire, el ministro Araujo fue nombrado jefe de su partido hoy. Y, es decir, pareciera que el mundo es al revés. Aquí la ley de gravedad de Newton opera, pero al revés. Los que caen no caen para abajo, caen para arriba. Sí. Les recomiendo una ayudita. ¿Violan la ley de la gravedad? Sí. Ave María, hombre, por Dios. Lo que yo decía, hombre, usted tiene una lengüita que... Don Guillermo, muchísimas gracias. ¿Cómo nos comunicamos para saber si en un futuro van a seguir apareciendo y por qué canal? Hay que hablar con Televisión. Vamos a conversar con los directivos del canal a ver cuál es la situación. Porque los de Bogotá quedamos perdidos, al menos por Telmex, ¿no? Bueno, señor, vamos a ver qué podemos averiguar. Muchas gracias y un placer oírlas. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Guillermo, desde Belén, continúe, por favor. Y gracias por su paciencia. Bueno, entonces seguía en que de que estos efectos especulatorios son los que llevan a las crisis, ¿cierto? Por ejemplo, en el 29, cuando sí había demasiado dinero en circulación, todos estaban acogiendo los mercados financieros. Entonces eso es lo que pasó ahora. Entonces lo que hay que hacer es básicamente educar a la población para que sepan manejar sus activos financieros y para que no se endeude, como dijo el televidente anterior. ¿Qué más? Y sí, básicamente de eso, cambiar la solución está en cambiar estas teorías ortodoxas que se manejan mucho actualmente en la economía y cambiarlos por una más heterodoxa, mirar otros puntos de vista, porque es que sí, el que no conoce la historia está condenado a repetirla y no de como que no. Y lo peor de todo es que en unos ciclos tan cortos, hombre, es que si uno dijera, bueno, esto no ocurría hace cientos de años, pero ocurrió en el 29, ocurrió en los años 70, ocurrió en Colombia en los años 80, ocurrió ahora en el año 2008, 2009 en Estados Unidos y está ocurriendo en Colombia. En Colombia también ocurrió, en el 99 también ocurrió. Eso es. Y mire que ni siquiera han transcurrido 2 generaciones desde la última vez. Yo creo que es la misma generación. La del 80, la generación del 80 está todavía viva. Está vigente ahí, claro. Está vigente, en ese espacio, sí. Sí, son ciclos demasiado cortos como para ser olvidados, ¿o no, Guillermo? Sí. Otra cosa es que también la gente como que tenga la mentalidad de pensar en esas teorías heterodoxas, porque en estos días hablaba yo con un amigo de eso, que este utilitarismo, este individualismo es el que que lleva ¿cierto? El que nos conducía a la crisis y todo eso, y él decía que no, que yo era un revolucionario, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Entonces esa es otra cosa, que estén dispuestos a escuchar otros puntos de vista que podrían engrandecernos mucho. Y sí.
Que se lean ese libro famoso que se llama Common Sense, Sentido Común. Eso. Definitivamente, muchas gracias. Y ven, y la última cosita, una sugerencia. Sí. ¿Ustedes no podrían meter como unas propagandas de 2 minuticos para uno ir al baño? Eso. Quisiéramos que hubiera para poder nosotros también ir al baño. Vamos a meterle un colchoncito ahí mientras tanto. O si no, compré una vacinilla. Sí, eso está muy bueno. Va a tocar. Sí, va a tocar porque Gracias. nosotros también quisiéramos que hubiera siquiera unos 2 minuticos por ahí como para poder ir al baño, o pararse un momentico. No, pero está muy buena la sugerencia, no, y esperamos pues que vengan y anuncien también en nuestro programa. Claro. Ojalá. Pero la idea es la compañía. Guillermo, muchas gracias. Bueno, hombre, hasta luego. Consiga una botellita, la vacinilla y verá. Claro. Hasta luego y gracias. Eso nunca, mujer, miar en botella. Chao. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, sacamos conclusiones. Dando las gracias a María Cecilia González por el bonito mensaje que nos manda. ¿Puedes resumirlo? Sí, claro. Ándale, pues. Me decía escribirles porque soy periodista. Un saludo muy cordial para ustedes, queridos amigos. Les cuento que más de la mitad de mi vida, desde los 11 años de edad, escuché su programa en Caracol y desde el 11 de agosto trato de no perderme el programa, pues es inevitable no cumplirle la cita diaria. Gracias, doña María Cecilia González, por el bonito mensaje. Y, Néstor, el sentido común. El sentido común nos dice... A ver, ¿cómo era que hablaba su amigo Montoya, hombre? Decía, el poeta. Sí, el poeta. La mejor definición que existe de sentido común. Sentido común es saber qué va con qué. ¿Qué va con qué? Eso es. Ahí es así de sencillo. Si no le alcanza la plata para comprar lo que desea, es mejor que no lo desee. Simplemente quite las ganas y compre lo que pueda. Porque uno no se puede tirar un viento que no le cabe en el cuerpo, ¿yo? Que hoy vine decente. Ay, vos sí me vas a matar. Sí, para que vea, pues, eso es sentido común. Bueno, se lo repito, pues, uno no se puede tirar un pedo que no le cabe en el cuerpo. ¿No yo? Bueno, tú lo has dicho. Yo creo que esa ambición desaforada es la que nos está matando. Y no es necesariamente, yo creo que es el común de la gente. Un mendigo no envidia a un rey. Yo pues yo no envidio la vida de a ver, ¿de quién, hombre? De Onassis, Aristóteles Onassis. De pronto uno llega a envidiar a otro de sus iguales, de su misma condición, que esté mejor. Y entonces cuando digo ambición, no necesariamente es que todos queramos convertirnos en Bill Gates, sino tener mejores cosas, vivir mejor. Y eso es una aspiración supremamente legítima, es un completamente, claro. Un derecho muy legítimo. Es que eso no se puede desbordar, Néstor. Exactamente. Y sobre todo, que hay un motor, usted decía, Juan, que es mejor que se le quite ese deseo. Hay un motor que es el que empuja a la gente, es la necesidad de competir con el otro, es el mercado de consumo, que lo impele a uno a creer que el otro no tiene por qué tener más que yo, que el otro no puede vivir mejor que yo, que si él tiene estatus yo tengo que tener tanto o más estatus del que él tiene. Vea, Néstor, permítame una cosita, vea el mensaje que me dejó a mí Pablito, mi papá. Una vez le dije, vamos a comprar un bulto de Viagras para que nos vamos a recorrer ese Amazonas para abajo. Y me dijo, el viajecito sí, pero lo otro no, mijito. Dije, hombre, pero ¿cómo así? Con esas mulatas y todas las cosas tan buenas que hay por allá. Y me dijo, yo le pido a Dios que me quite las ganas. Ah, sí, ese era Pablito. Ese era Pablito. Sí. Entonces, yo creo que lo que uno no puede perder es el sentido de las proporciones. Y como alguna frase que le aprendí a usted, como dice el indio, a usted no le importa cómo crezcan los árboles de al lado, crezca como el árbol hacia arriba. ¿Así no es la cosa? Así es. Uno debe crecer como el árbol sin importarle si el de al lado tiene hormigas o está torcido o lo que sea. Y no importa cuán alto sea el árbol, porque es que no se mide, su importancia no se mide por la altura, se mide por la calidad de árbol que es. Porque acuérdese lo que dice una frase bellísima que a mí me encanta: los soberbios son como los globos, mientras más suben,
más pequeños se ven. Muy amable. Llegamos al final de nuestro programa, ustedes muy gentiles, no se vayan porque continúa la excelente programación de Teleantioquia. A Esteban, pero no recuerdo el apellido, Esteban... Esteban, el ingeniero. Ingeniero, dígame el apellido aquí por el apuntador. A ver. Esteban Vázquez. ¿Y quién más estuvo con usted? Y Juan Carlos Pérez, los ingenieros que hoy nos acompañaron, a ellos muchísimas gracias. No se vayan porque ya llega el noticiero de la Deutsche Welle. Aquí continúa la excelente programación de Teleantioquia y gracias porque ustedes han hecho de este canal el más visto, el canal público más visto en Colombia según los últimos estudios generales de medios. Y todo esto es porque aquí transmitimos lo que sentimos, es decir, pasión por lo nuestro.